Didáctica para las dificultades del aprendizaje. Licenciatura en Psicopedagogía. Presenta 3.3. Educación inclusiva. Enseña y aprende entre la diversidad. Nombre del alumno: Jessica Velázquez Castán, Sofía Aurora Cárdenas Barrios, Susana Ruiz Reyes, Eduardo González Cruz. Maestra: Alejandra Ruiz Vázquez. 3.3. Educación inclusiva. Enseña y aprende entre la diversidad. Concepto: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, define la educación inclusiva como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes. Esto se da a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, así como también reduciendo la exclusión en la educación. En otras palabras, la educación inclusiva involucra cambios estructurales a nivel de contenido, buscando la inclusión total de cada niño y niña. Por lo tanto, la educación inclusiva busca asumir la responsabilidad de educar a los niños, como también atención a los estudiantes de acuerdo con sus características, igualdad de oportunidades basándose en la solidaridad y el fomento de participación, coordinación de todas las personas que participan en la educación, padres, profesores, tutores, entre otros, promoción de la inclusión, tanto en ámbitos sociales como laborales, romper las barreras que pueden existir para recibir una correcta educación, promover la capacitación de los docentes y tutores para hacer frente a la diversidad presente en el aula, utilizar diferentes métodos de estudios y de evaluación, establecer metas mediables y que supongan un reto. ¿Cuál es la diferencia entre educación especial y educación inclusiva? Usualmente, cuando se menciona la educación inclusiva, suele confundirse con el concepto de educación especial. Por lo mismo, Elías Said Guit, director del Máster en Educación Inclusiva e Intercultural, nos explica que ambas presentan una relación muy estrecha. En cambio, a nivel educativo son distintas. Con el siguiente cuadro demostraremos sus diferencias. Como primer cuadro tenemos la educación inclusiva, que nos dice que la inclusión se centra en las capacidades de los estudiantes. 2. Exige un cambio de modelo educativo, es decir, la educación en general. 3. Acepta a cada individuo desde sus características más diversas y personales que tengan. 4. Se enriquece a la diferencia que cada estudiante posee. 5. Busca eliminar barreras dentro del sistema educativo y social al que pertenece. En educación especial, 1. Busca la integración de los integrantes a través de los procesos de enseñanza. 2. Se presenta mayor atención a los individuos que presentan características o necesidades especiales. 3. El estudiante recibe un apoyo especial de manera personalizada. 4. Favorece el aprendizaje y la participación escolar. 5. Prepara al estudiante para que se adapte al sistema educativo y social ya existente. La UNESCO también señala que la inclusión educativa involucra cambios y modificaciones de contenidos aproximadamente en las estructuras y las estrategias con la visión común que incluye a todos los alumnos del rango de edad apropiado y la convicción con la responsabilidad del sistema regular al educar a todos los niños. En resumen, la definición de educación inclusiva más sencilla se basa en el principio de cada persona, niño, joven o adulto. Tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que estén diseñados teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades. Claves de la inclusión educativa. Entre las características básicas de una educación inclusiva cabría destacar universalidad. En la educación inclusiva no existen requisitos de acceso ni mecanismos de selección para la admisión de alumnos o alumnas. Evalúa el progreso de los estudiantes de forma global, teniendo en cuenta sus capacidades de forma individualizada y tiene sitio para todos o todas. Calidad. Persigue la mejora de la calidad de vida de los menores y sus familias.
Con el núcleo familiar se establece una relación positiva de colaboración marcada por el respeto, la reflexión, la empatía y la escucha activa y proactiva. Deben estar presentes en los centros, participar como parte de la comunidad educativa en las actividades y programaciones de sus hijos, así como en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Libertad. La educación inclusiva tiene como objeto formar a personas con sentido democrático, desarrollar un espíritu crítico y de cooperación. El aprendizaje tiene un carácter comprensivo, crítico y multidisciplinar. Los maestros serán un recurso y apoyo que guía a los niños, pero siempre teniendo en cuenta sus motivaciones y necesidades. El marco legal de la educación inclusiva. Respecto al marco legal de la educación inclusiva, los constantes cambios que ha sufrido la educación en nuestro país en materia legislativa no ha afectado en demasía a esta materia. La reciente Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, con sus siglas LO-MLOE, que entró en vigor a principios de marzo del 2020, reconoce el derecho de los alumnos a recibir una educación inclusiva y de calidad. Otra referencia notable a la ley aparece en el punto 3 de su artículo 4, que señala que sin perjuicio de que a lo largo de la enseñanza básica se garantice una educación común para todo el alumnado, se adoptará la inclusión educativa como principio fundamental, con el fin de atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado, tanto del que tiene especiales dificultades de aprendizaje como del que tiene mayor capacidad y motivación para aprender. Igualmente, en el artículo 121.2 se detalla que el proyecto educativo del centro recogerá al menos medidas relativas a la acción tutorial, los planes de convivencia y de lectura, y deberá respetar los principios de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales. Prácticas inclusivas en el aula. En cuanto a ejemplos de prácticas inclusivas en el aula, entre las más habituales y que se ha demostrado exitosa está el agrupamiento heterogéneo y flexible, potencializando el valor de la diferencia. También es recomendable alternar los agrupamientos dentro de un aula y combinar el trabajo en equipo en grandes y pequeños grupos con un tiempo de trabajo individual. Explorar las capacidades individuales supone una buena estrategia de inclusión educativa, ya que contribuye a fomentar los talentos no curriculares, como la colaboración, empatía o liderazgo. Esto permite descubrir que todos tenemos diferentes capacidades y que todas pueden ser útiles para trabajar en equipo y sacar adelante determinados proyectos. La escuela del siglo XXI no se entiende sin una inclusión educativa adecuada. Por eso, los docentes deben contar con las herramientas y la formación adecuada que facilite el proceso. Por lo tanto, podemos concluir que la educación inclusiva supone un modelo de educación que pretende atender a las necesidades de todos los niños, jóvenes y adultos, considerando especialmente aquellos casos en los que puede existir un riesgo de exclusión social. No se trata solo de prestar atención a personas con discapacidad, sino a todo el alumnado sin distinguir por la raza, la condición social, la cultura o la religión, entre otros aspectos. Algunas de las diferencias entre el enfoque tradicional en la educación y la educación inclusiva son las siguientes. En el enfoque tradicional se diagnostica a cada alumno y alumna para determinar una categoría y solucionar el déficit que existe. Sin embargo, en la educación inclusiva simplemente se analizan las características de cada estudiante para determinar los apoyos que serán necesarios. En el enfoque tradicional se centra en el estudiante, mientras que en el inclusivo lo hace en la clase. En definitiva, en la educación inclusiva no se utilizan programas especiales para determinados estudiantes, sino que en la misma aula se responde a las necesidades de cada estudiante. En este sentido, la UNESCO entiende que en la educación inclusiva, los alumnos con necesidades especiales deben tener acceso a los colegios de educación regular, donde deben ser acomodados con estrategias pedagógicas centradas en el alumnado, de forma que se responda a sus necesidades. Ahora, es necesario que no solo la UNESCO lo entienda, sino que la educación inclusiva debe ser practicada en todos los ámbitos de la educación por el bien de una inclusión total.
pero sobre todo para el bien de la sociedad.